La metodología que está utilizando INDEC como valores extremos es realmente desafortunada, porque si un índice, pues si un bien sube más de un cierto porcentaje de un mes a otro, es considerado valor extremo y es reemplazado por cero, o sea, se lo excluye del índice. Juan Muario, buenas noches. Buenas noches. El hombre que se va a exponer a la próxima multa del INDEC, o del gobierno. Es terrible. A ver, es un país insólito. No creemos en las estadísticas del gobierno, pero el que da otros números puede ser multado, como el estudio Ferrer. Claro, yo diría que deberíamos pensar en eso que dice el Evangelio: el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Entonces yo lo pondría al INDEC al último. Pues un problema porque este año además hay una expectativa inflacionaria por encima de lo que fue el 2010. Hay una encuesta de expectativas de inflación que es lo que la gente estima y viene creciendo, se viene acelerando. Está alrededor del 31% anual lo que se espera para este año. Ahora, si vos analizas siempre los fenómenos inflacionarios, independientemente, porque aún la inflación que el INDEC da, que es alrededor del 11%, es 5 veces lo que se considera razonable para un país que crece, que es alrededor de un 2% anual. Entonces estamos, a pesar dentro de lo que mide INDEC, estamos mucho más allá de lo que es razonable. Lo que las instituciones privadas miden está alrededor del 25% ya anual. El INDEC dio 10,8 el año 10, sí, no llegaba al 11. En enero está en 10.6. Las privadas están en 26.4% interanual. Una de estas encuestas privadas que es interesante porque tiene una larga historia. Desde el año 2004 se la lleva. Acá, si quieren, podemos ver, en rojo es el dato de INDEC que llega hasta enero. Desde 2004 hasta enero. Desde 2004 hasta enero a 177.4. Esa es la inflación que dice el INDEC. Es lo que dice INDEC, lo rojo. El azul es lo que dice este estudio privado, le llamamos IPC-NN, para evitarles cualquier problema, está en 260.9. Claro. Hay una diferencia de 47%, Pedro. Cuando vos piensas de que una cuarta parte de la deuda nacional está ajustada por inflación y de eso te das cuenta que prácticamente la mitad no ha sido reconocida, ahí tenés un buen argumento para que el INDEC siga haciendo estas medidas. ¿Vos crees que algo va a cambiar este año? A ver, que vamos a tener un nuevo índice de precio a mitad de año, como sostienen con ayuda del Fondo Monetario. Yo creo que después de la experiencia que como universidad hemos tenido, yo creo que esta llamada al Fondo Monetario, el Fondo Monetario se ha visto obligado a participar, pero en el fondo es patear el problema para el futuro de vuelta. Ganar tiempo. Ganar tiempo, que es un poco lo que han hecho con las universidades. ¿Qué quedó al final de ese bueno, pero escúchame, hemos sido mejor que Messi. En la última semana del año... recuerdo, le habían dado el informe a Vudú. No lo quiso recibir. No lo quería recibir. No lo quería recibir. Dos delegados, el rector de la UBA y el de la 3 de febrero, se presentaron en mesa de entrada y lo dejaron en una escribanía con un acta en la mesa de entrada para que lo retire Vudú. O sea, las universidades cumplieron. Ya cumplieron. Entregaron. ¿Pero eso cuándo fue? ¿Fin del 2010? Eso fue la semana del 24 de diciembre del año pasado. Desde esa fecha hasta ahora no hubo ningún tipo de respuesta, ninguna señal por parte del gobierno. Ninguna señal, y lo que es lamentable realmente es que no ha llegado todavía al Congreso. Y el Congreso tiene dos proyectos de ley para modificar la estructura de INDEC.
Y es una pena realmente que nuestros legisladores no tengan ese informe, porque las 5 universidades, aparte de que se critica la metodología del índice de precio del consumidor, han hecho muy buen análisis de la estructura de recursos humanos. Y además nos hemos preguntado cómo debería ser el INDEC en el futuro. Sí, además las universidades no están sospechadas de tener una actitud parcial. No, esos... Porque tienen una responsabilidad intelectual muy grande sobre lo que hagan. Sí, no, en eso... Ahora, ¿qué pasa si viene la oposición y les pide a ustedes el resultado ese? Bueno, ha habido pedidos, pero desgraciadamente lo que corresponde es obedecer apegarnos a las instituciones, Pedro. Hay un decreto de la presidencia por la cual se constituye el Consejo Asesor, que es un consejo asesor del Ministerio, y lo obliga ese mismo decreto al ministro a elevar el informe al Congreso. Entonces está incumpliendo el ministro. Claro. Nosotros no podemos, de motu propio, como universidades, elevarlos al Congreso ni darle difusión, porque estaríamos incurriendo en una falta de ética. Yo te hago una mirada contrapuesta a esa. La democracia exige transparencia, y la verdad es un bien público. Esto es parte de la verdad, así que tendría que estar a disposición. De acuerdo, pero hay un camino, un proceso para hacerlo. Eso es lo que la oposición y cualquiera lo debería pedir. Expectativa entonces para este año que la inflación se incremente. A ver, el gobierno tiene elecciones, va a tratar de tener estas políticas activas. El gobierno tiene elecciones. El gobierno tiene elecciones. El gasto público está creciendo mucho, por supuesto, rápidamente, y va a seguir creciendo. Sí. Simultáneamente, la masa monetaria, la base monetaria, que es todo el dinero que emite el Banco Central, ya sea tanto para los particulares, o sea, los entes no financieros, como para el sistema financiero, está creciendo arriba del 30% anual. Claro, es insostenible. Y se está acelerando. Claro. Se está acelerando con perspectiva de que ya el Banco Central tuvo que revisar varias veces sus márgenes y lo va a revisar de nuevo. La tasa de creación rápidamente puede llegar a un 35% interanual, y con una tasa de crecimiento real de la economía del orden del 5 al 6, y la diferencia te queda inflación, va a ir a precios. Ahora, cuando vos hablas de un 35% que se puede prever para este año, ¿estás teniendo en cuenta...? La base monetaria. La base monetaria. La base monetaria. No de inflación. No, si resta el crecimiento real, que andará en un 5%, pues te queda cerca del 30%. Sí, cerca del 30%, porque acá hay que tener en cuenta dos cosas. Aparte de esto que acabas de decir vos. Primero, cuando vos trabas las importaciones, es subir los precios. Porque hay sectores que están protegidos. Como no me va a importar, puedo subir el precio. Y el otro impacto que van a tener son las paritarias. Sí. Porque los empresarios ya están diciendo, si los pedidos en paritarias son mayores a lo que nosotros esperamos, esto se traslada a los precios. En realidad siempre se traslada a los precios. Sí, siempre se va a trasladar a los precios. Sí, eso es cierto. Tienes razón. Por eso yo no espero una desaceleración. Bien. No, yo te hacía un comentario cuando te invité al programa, porque en algunos diarios se había publicado que algunos veían que había como una desaceleración de la inflación. Hoy salió algo de explicación, que dicen que lo que pasa es que la gente está comprando menos porque el poder adquisitivo es menor hasta que logren las paritarias y tengan una recomposición. Entonces, que es algo como estacional. Bueno, sí, cada vez que cualquier cosa le echamos la culpa a la estacionalidad, y no es tan así. Digamos, en este gráfico podemos ver la tasa de variación interanual, o sea, esto es la tasa de inflación. Sí. La línea azul es la calculada por esta consultora NN. Por la NN. Y la roja es la de INDEC. Bien. Nosotros vemos que cuando esto crece, como es entre noviembre del 2006 a agosto del 2008, es una aceleración de la inflación, porque hemos pasado del 7% al 23%. Claro. Hubo una desaceleración marcada entre agosto del 2008 y agosto del 2009. ¿La crisis internacional fue eso? Pues sí, por la recesión que tuvimos en la Argentina, que se manifestó. Bien. Eso es una desaceleración, pero estos son datos hasta
enero de este año, vemos que la línea, si hay una línea tendencial, continúa hacia arriba. Claro. Entonces yo no veo, y mucho menos en un año electoral, no van a hacer un ajuste fiscal y van a seguir con una política monetaria bastante, digamos, hiperactiva. Bien. ¿Y qué va a pasar con las mediciones privadas frente a esta posibilidad de ser multadas? ¿Se van a seguir haciendo? Sí, han cambiado el estilo en que lo presentaban, pero es un poco también como universidad, referente a esto, los de INDEC y todo eso, uno tiene que plantearse de que está buscando un bien superior, como el que vos has mencionado, que es mejor y mayor información, y además vivimos en una república. Eso es lo que atrae los capitales. Que es lo que decíamos para ver el desarrollo humano, la inversión de capital. El capital viene cuando vos podés conocer tenés realmente, tenés transparencia, tenés previsibilidad y además cumplís con los contratos, porque vos estabas diciendo que hay muchos bonos que estuvieron sujetos a la variación de la inflación. Exactamente. Y ahí hubo un ahorro importante. Sí. O una estafa, dirían los que tienen los bonos. Lo que tienen los bonos. Está bien. Es una estafa. Veremos qué nos pasa este año. De acuerdo, esperemos que sea un buen año, digamos, al menos en cuanto a actividad, y que la inflación no se desmadre. No se desmadre. Un 30% es alto, lo que pasa es que hay algunos que dicen que estamos ya como anestesiados, que es entre el 25 y el 30 es como que no vamos a notar el cambio. No, la inflación, además la inflación es el peor de los impuestos. Sí, por supuesto. Sobre todo para el sector aquel que utiliza la mayor parte de su ingreso para comprar alimentos. Porque viste que el rubro de los alimentos es el que más creció. Sí, el rubro de alimentos es impresionante. El rubro de alimentos y bebidas está en 33% la medida privada y 13% la medida de INDEC. Del INDEC. O sea, por encima de lo que es el índice medio. Índice promedio, claro, ¿no? Porque el nivel general mide el 26%, este es el nivel promedio, pero alimentos y bebidas están en el 33%.